¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Proyecto Cero, hacia la descarbonización total. Este evento organizado por El País y por Iberdrola, que tiene un título como si fuese casi una serie de Netflix o de HBO, y que probablemente va a ser tan apasionante o más que lo que sería una serie en televisión. ¿Por qué? Porque el reto que nos vamos a plantear es enorme. La descarbonización energética, la transición ecológica, el cambio climático, la lucha contra ese cambio climático. Todo eso era ya un desafío, un reto que estaba pendiente y que estaba en marcha hasta hace unos meses y que ahora se complica mucho más por la COVID-19. Todo ello entra en conjunto y hace que el desafío sea aún mayor. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Bueno, El País e Iberdrola se unen para generar 5 eventos a lo largo de los próximos meses, de una duración de aproximadamente de 1 hora y media, a los que tendrán o tendréis acceso a partir de las invitaciones que se cursan y también cualquiera que quiera entrar a través de la web de elpaís.com, que estamos emitiendo también en directo. A partir de este primer evento vamos a analizar eso, qué aspectos desde el mundo de la empresa, de los especialistas, los expertos, la energía, se tienen que poner en marcha para conseguir esa descarbonización, para conseguir esa transición ecológica. Podéis participar, se puede participar enviando preguntas, enviando comentarios, enviando propuestas, lo que queráis. Tenemos un hashtag en redes sociales que es almohadilla Proyecto Cero. A partir de ahí recogeremos vuestras preguntas y las podréis formular a los invitados que empezarán a participar a partir de ahora. Vamos a comenzar sin más. Lo vamos a hacer además con una intervención que la verdad es muy apetecible porque corresponde a Nigel Topping. Lo voy a decir en inglés porque es más sonoro y además significa más que si lo tradujésemos al castellano. Es el High Level Champion for Climate Action de la COP26. En definitiva, como el alto representante del cambio climático en la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático que celebra Naciones Unidas. Nigel no llega de casualidad a ese puesto, a esa posición. Lleva 20 años trabajando en la descarbonización desde el sector privado, además, desde las empresas privadas. Ha sido CEO de una compañía, We Mean Business. Uno de los objetivos que tenía era precisamente ese, la descarbonización, la transición ecológica. Así que con él os voy a dejar. Nigel, encantado. Thank you for being here and go ahead. Gracias por estar aquí. Adelante. Well, thank you, Carlos. Muchas gracias, Carlos. El placer es todo mío. Me gustaría comenzar por darle las gracias a El País y a Iberdrola también por la iniciativa de haber lanzado este Proyecto Cero. Y de hecho tengo muchas ganas de escuchar los siguientes 5 eventos. Como has dicho, Carlos, tengo el honor precisamente de ser el campeón de acción climática de alto nivel de la COP26, efectivamente. Y he trabajado codo con codo con otros representantes de la COP26, Gonzalo Muñoz de Chile. La COP25 fue en Madrid y, de hecho, la última vez hemos sabido que hemos tenido el impacto de la COVID-19 en Madrid. Así que me gustaría decir gracias al gobierno y al pueblo español por vuestro liderazgo, el liderazgo que habéis tenido durante esta COP y el gran desafío que habéis tenido ante vosotros en lo que se refiere a la descarbonización de la economía. No todo el mundo sabe lo que hace un representante de alto nivel del cambio climático. Entonces, el papel se creó en París al mismo tiempo que los acuerdos de París, y lo que hay que hacer es coordinar el trabajo, por ejemplo, de unos 200 países y trabajar con el sector privado, los inversores y también con los gobiernos a nivel regional, es decir, a nivel estatal o bien de ciudades, para realizar planes ambiciosos y para acelerar el cambio climático y de esta forma apoyar a los países para que tengan también más ambiciones. Hemos de hecho, lanzado un nuevo Proyecto Cero y me gustaría explicar por qué lo describimos como una carrera por esta falta de esta limitación de carbono. En primer lugar, bueno, lo voy a desglosar ahora en un minuto.
Y creo que es una competición, es como una carrera en realidad. Y va a haber ganadores y perdedores también. Y los que sean lentos van a perder desde el punto de vista económico. ¿Y por qué esto es tan urgente? Pues en primer lugar, porque es apremiante. Es decir, tenemos muy buenas informaciones científicas de los riesgos del cambio climático. Por ejemplo, en los diferentes paneles del cambio climático que se han organizado. Y lo que me gustaría señalar es que cada vez que los científicos revisan el riesgo de, por ejemplo, un calentamiento del 1,5% en los grados, la evaluación del impacto de los riesgos es cada vez más elevada. Es decir, cada vez que hay un informe o que lo miran, los riesgos se aceleran y de hecho empeoran. Y evidentemente lo estamos viendo. Tenemos inundaciones en Reino Unido, tenemos incendios también en Australia y en California. Tenemos tifones en Bangladesh, así que estamos viviendo este riesgo aumentado, esta aceleración del riesgo. La segunda razón de la urgencia de todo esto es que, sobre todo si eres un político o si eres un líder empresarial que trabaja para las comunidades, puedes ver los millones de jóvenes que están en las calles y que expresan su frustración. Y si quieres ser reelegido, tienes que tomártelo en serio. Y esto nos lleva a la tercera razón, y es que estamos empezando a ver políticas que están colocando todo esto hacia una trayectoria de emisiones cero. Países Bajos, Reino Unido, España la están haciendo muy bien, pero esperamos precisamente llegar a las metas de cero carbono cada vez más pronto. Un ejemplo, por ejemplo, he trabajado durante casi toda mi carrera en el sector automovilístico, en el sector privado, y hace 4 años la mayoría de la gente pensaba que íbamos a seguir comprando automóviles de combustión interna. Y ahora tenemos cada vez más países que dicen que esa tecnología se va a prohibir en la década de 2030, y sobre todo en las ciudades. Por ejemplo, París ha dicho que en 2030 ya no podrás ni siquiera conducir un vehículo de motor de combustión interna. Y en mi país, Reino Unido, por ejemplo, tenemos la empresa National Express, que es como el Alsa británico, que ha dicho que va a abandonar los buses de motores de combustión interna. Así que el futuro pasa por la ciencia, por la pasión, y vemos la frustración en las calles que están haciendo que esta transición sea cada vez más apremiante, más urgente. Y también es una competición, como he dicho. Iberdrola va a ser un buen ejemplo de una empresa que ha avanzado rápidamente y que también es muy competitiva y aprovecha esta ventaja competitiva, porque allá donde habéis ido no habéis perdido el paso, y eso es algo muy disruptivo. Y empezamos también a ver los costes de la tecnología, que van codo con codo con las energías renovables, pero también tenemos que hablar de, por ejemplo, el coste de algunas energías como las baterías, por ejemplo, que son muy disruptivas. Otra cosa que quiero decir es que si queremos emplear a los mejores jóvenes en vuestros negocios, los mejores ingenieros, los mejores expertos en marketing, pues hay que trabajar en campañas que expresen muy claramente que tiene una política de bajo carbono, porque de hecho las empresas se basan en el talento y buscan el talento, así que habrá que apostar por estas políticas. Y esa competición también funciona a nivel nacional. De hecho, vemos cada vez más países que se dan cuenta de que a medida que avanzamos en esta transición, las diferentes industrias y sectores, pues vemos que un país lento en esta transición va a perder puestos de trabajo, va a tener una desventaja competitiva. Un ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo triste, pero creo que, por ejemplo, el caso de América es importante. Vemos el caso de Detroit, que es la cuna de la industria automovilística actual, y de hecho parece que no va a resistir, porque las políticas de ese país, de Estados Unidos, reaccionan de forma muy lenta ante esta transición hacia los vehículos eléctricos. Los europeos, los chinos y los japoneses van a construir los coches eléctricos que los americanos van a conducir en el futuro. Así que van a, de hecho, estar conduciendo vehículos europeos y asiáticos. Y entonces necesitamos una
unos incentivos y una respuesta por parte de todos los países. Así que es una carrera hacia el número 0 porque hay que saber también que es un camino muy largo. No es un sprint, sino que es una auténtica maratón. De hecho, tenemos que transformar todas nuestras economías para que, de hecho, no tengan emisiones de carbono, y esto lo tenemos que hacer para el 2050. Cada vez le vemos más beneficios en términos económicos y en términos también de vida humana. Porque en esta carrera hacia el carbono cero, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos recuerda que debemos tener esta carrera, porque si no vamos a tener más muertes prematuras, como nos ha recordado la COVID-19, por ejemplo. Somos susceptibles de la fragilidad de nuestros cuerpos humanos. Y actualmente, cada año, 7 millones de personas mueren de forma prematura debido a la contaminación. Y esto, por ejemplo, viene de la combustión del carbón y del petróleo. Así que tenemos que reducir las emisiones y también acercarnos a esta meta de 0 emisiones de carbono. Lo último que me gustaría decir es que sabemos cómo va a funcionar y cómo funciona la transformación de la industria. Lo hace de forma exponencial. Entonces hay que hacerlo cada vez más rápido, más velozmente. Y si de hecho no estás en la carrera con la suficiente antelación, nunca podrás estar delante. Y eso es lo que tenemos que hacer cada 3 años. Cada país, cada ciudad, cada empresa decide adentrarse en la carrera de 0 emisiones. Pero si lo haces demasiado tarde, vas a perder y nunca vas a poder adelantar al resto. Así que, por último, me gustaría hacer un llamamiento a que todo el mundo escuchase, ya sea un representante político, un alcalde, el jefe de una empresa, el empleado, un ciudadano, que por favor, venid con nosotros hacia esta carrera de emisiones 0. Empezó en Madrid con la COP25, después será Glasgow en la COP26 y después somos tantísimos en esta carrera que tenemos confianza en que podremos realizar esta transición hacia una economía de 0 carbono limpia y saludable, y que de hecho es un regalo para las generaciones venideras. Así que le cedo la palabra a Carlos y si tenéis preguntas no dudéis. Sí, hay un par de preguntas. Una de ellas es que cuando hablas de los coches eléctricos, lo que pasa por ejemplo en Detroit, si tienes dinero, ¿invertirías en una empresa automovilística o por ejemplo en una empresa de bicicletas eléctricas? ¿Cuál es el futuro de estas ciudades? ¿Cuál es el futuro de las ciudades y de los nuevos medios de transporte que hay? Por ejemplo, con estos monopatines, ¿crees que va a cambiar la fisionomía de las ciudades? Pues en primer lugar creo que tanto la transición a 0 carbono y la experiencia que hemos tenido en esta pandemia de la COVID-19 va a acelerar el proceso de cambio. Por ejemplo, en Londres, en la capital de mi país, ya estamos en una aceleración de la inversión de las estructuras para que la gente pueda caminar y pueda desplazarse en bicicleta. Así que creo que no hay ninguna duda de que yo invertiría en la empresa de bicicletas eléctricas. Creo que en lo que se refiere, creo que no se refiere a si vamos a invertir en vehículos eléctricos o bicicletas eléctricas, sino más bien en qué empresas invertirías. Sé, por ejemplo, Mercedes están muy comprometidos a tener emisiones 0 en 2039, pero hay otras empresas que no son tan claras. Entonces, yo creo que deberíamos elegir cuáles son los futuros ganadores y tenemos que elegir las empresas, pero hay cada vez más vehículos eléctricos. Y yo creo en un futuro en el cual las ciudades son más seguras, son lugares que son más saludables en los que vivir. Y la segunda pregunta, hay varias de ellas, pero bueno, agrupar varias en un tema, es el desempleo. ¿Cuáles son las soluciones o bien cuáles son las formas de solucionar parte del problema del desempleo en el futuro? Que de hecho, ¿cuáles van a ser los puestos de trabajo del futuro?
es parte de la razón por la cual digo que es una carrera competitiva para las ciudades y los países, porque ahí es donde creo que la respuesta económica a la COVID-19, es decir, cómo vamos a decidir reconstruir nuestras economías, juega un papel muy importante. Aquí, dos cosas. El lugar más obvio para el empleo, si está apoyado por buenas políticas, son las construcciones, es decir, construcciones que sean eficientes desde el punto de vista energético. Por ejemplo, en mi país tenemos unos inviernos muy fríos y muchas construcciones, muchas viviendas, pues no aíslan bien. Entonces yo creo que podríamos aquí generar 6 o 7 millones de puestos de trabajo. Y también tenemos que hablar de la distribución. Por ejemplo, los vehículos eléctricos necesitan una infraestructura de carga, o las bicicletas eléctricas también necesitan carriles en las ciudades. Entonces, una cosa que hacemos es que vamos a tener muchos más trabajos en ese futuro verde, en ese futuro limpio, que si nos quedamos en las medidas tradicionales o si un país es lento. Así que yo creo que durante los siguientes meses es muy importante que los gobiernos se comprometan. Por ejemplo, creo que en Reino Unido y en la Unión Europea es muy importante apostar por una recuperación verde porque va a generar muchísimos más puestos de trabajo y que va a ser mucho más rápida que la recuperación de 2008, que se basó en la austeridad. Entonces creo que aquí tenemos que cambiar. Nigel Topping, muchas gracias. Muchas gracias desde el Reino Unido, que es donde estás ahora. Espero verte muy pronto y conocerte en persona la próxima vez que hagamos este proyecto de cero emisiones. Y espero que podamos estar juntos presencialmente. Así que muchas gracias. 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 Continuamos con el acto. No lo he dicho antes, pero bueno, lo estáis viendo también en el cintillo que está justamente encima de las pantallas. De lo que hablamos en esta primera edición es bueno, pues del empresariado español ante ese reto tremendo de hacer una recuperación verde a partir de ahora, teniendo en cuenta la complicación que supone una pandemia como la COVID-19. ¿Qué modelo de sociedad vamos a generar? ¿Qué modelo de empresariado? ¿Qué modelo de relación del empresario con los clientes? Y, en definitiva, cómo se inserta todo esto en una sociedad diferente que está transitando hacia lo verde y hacia un modelo de descarbonización con energías limpias, ¿no? La siguiente mesa va un poco de esto, de la oportunidad que supone todo esto para los empresarios y para el modelo económico en general. Es una mesa que hemos grabado porque los participantes no podían estar en directo en el momento en el que estamos realizando este evento, con lo cual se grabó ayer. Por eso no vamos a poder transmitir preguntas en directo a los que intervienen, pero en cualquier caso la mesa se grabó íntegramente y os la vamos a ofrecer a partir de ahora. La va a moderar Berna González Harbour, que es subdirectora, es compañera mía, subdirectora del diario El País, y participan en ella dos personas que tienen muchas cosas que contar. Francesco La Cámara es director general de la Agencia Internacional de Energías Renovables, de IRENA, y Carlos Salle, me veis que miro para aquí porque tengo aquí puestos los nombres y no me quiero equivocar. Carlos Salle, que es director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de Iberdrola. Así que con ellos dos y con Berna os dejo en los siguientes minutos. Hola a todos. Estoy encantada de compartir este debate hoy con Carlos Salle y Francesco La Cámara. Hola a los dos y gracias por estar con nosotros. Como sabéis, estamos hablando de la gran oportunidad que se abre, la oportunidad de cambio en nuestros modelos sociales y económicos en la lucha contra el cambio climático. Todos sabemos que estamos en medio de una gran crisis, pero al mismo tiempo tenemos una gran oportunidad frente a nosotros para cambiar las cosas. Así que mi primera pregunta para los dos es, en primer lugar, ¿cuáles son las lecciones de la COVID que tenemos que aprender? ¿Han cambiado las cosas? ¿Hemos visto cuáles son nuestras vulnerabilidades, incluso en países ricos? Estoy segura de que tenemos muchas lecciones que aprender en la lucha contra el cambio climático. Carlos, quizá podrías empezar con tus lecciones. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tengo que decir que mi conclusión principal es que tenemos que utilizar
los estímulos en la recuperación para alinearnos con la descarbonización de la economía que hemos perdido antes de la COVID. La COVID-19 refuerza todas las megatendencias, podríamos hablar de megatendencias, y estas megatendencias ponen al cambio climático como el principal problema de la humanidad. Así que tenemos que luchar contra esto con ambición. No es una oportunidad. Bueno, también es una oportunidad, pero también es una obligación que tenemos como seres humanos. El segundo tema es que tenemos problemas exponenciales y necesitamos soluciones exponenciales. No podemos volver a modelos de consumo y producción históricos del pasado. Y he oído algunas entrevistas en el periódico en las cuales algunas personas quieren volver a la forma de hacer las cosas del pasado. Esto ya no es posible en este momento. No es solo que tengamos que ir hacia soluciones lineales, sino hacia soluciones exponenciales para resolver problemas exponenciales. El tercer tema es que para las soluciones exponenciales necesitamos alianzas entre las ONGs, entre las administraciones, entre las empresas, entre la sociedad en general, y también necesitamos solidaridad, porque los problemas globales como la pandemia o el cambio climático necesitan que el problema se solucione para todo el mundo, porque si no solucionamos el problema para todo el mundo, vamos a seguir con el problema. El cuarto tema es algo positivo. Quizá Francesco hablará de esto más tarde. Y es que tenemos las habilidades. Es una buena noticia. Tenemos las habilidades y el apoyo financiero, y también tenemos una tecnología muy competitiva para solucionar estos problemas. También otra buena noticia es que tenemos las hojas de ruta ya diseñadas. El Acuerdo de París, la Agenda 2030, todos los planes nacionales, los pactos verdes de Europa. Así que son muy buenas noticias y no vamos a empezar de cero. Necesitamos políticas, y las políticas deben ser muy ambiciosas para poder recibir las señales de este inmenso cambio que tenemos que hacer en los modelos de producción y consumo. Voy a acabar diciendo que el coste de la descarbonización de la economía, al contrario de lo que piensan y afirman muchas personas que quieren mantener el status quo, pues el coste de la descarbonización es mucho menor que el coste que representa no descarbonizar la economía. Y podemos ver el mismo ejemplo que representa el coste de la pandemia, donde el coste de hacer frente a los problemas sanitarios es mayor de lo que supondría reforzar el sistema sanitario. Así que cuando tenemos en cuenta los costes que van a crear los eventos del futuro, es cuando te das cuenta de que invertir en la economía verde es un buen negocio para todo el mundo. Es bueno para el planeta, es bueno para los ciudadanos y es bueno para los negocios que apuestan precisamente por la economía verde. Es muy interesante lo que dices sobre el coste. ¿Qué piensas, Francesco? ¿Cuáles son las lecciones que tenemos que aprender bajo tu punto de vista? Creo que la lección principal es que cuando una amenaza es global, tenemos que responder de forma global. Así que vemos las necesidades crecientes de cooperación, las necesidades crecientes de solidaridad. Yo creo que esta tragedia puede volvernos más entusiastas y también hacer que estemos más preparados para trabajar en un contexto multilateral. Y creo que esto sería posiblemente la lección principal que hemos aprendido de la pandemia. Hablando ahora del vínculo entre un desafío global, como ha sido y es ahora la pandemia, y un desafío global, que es el cambio climático, ahora podemos relacionarlos. Creo que otra lección que hemos aprendido de la pandemia en esta época ha sido la mayor atención que tenemos que prestarle a la resiliencia. Es decir, cuán resiliente es nuestro sistema energético y nuestra economía a los golpes. Hemos visto en este periodo del año que la tecnología
para convertir energía en electricidad menos golpeada por la pandemia han sido las renovables. Ha habido un mayor porcentaje de las renovables en la producción eléctrica en todo el mundo. Así que la otra lección es que la resiliencia es muy importante en nuestra vida diaria. Y las renovables han demostrado que son la forma más resiliente de producir energía. Otra lección, y con esto acabo, es que tenemos que ser muy cautos si observamos crisis anteriores. En primer lugar, la última gran crisis que tuvimos fue una crisis financiera que se convirtió en una crisis económica. Aquí tenemos una crisis sanitaria que se ha convertido en una crisis económica, pero el sistema financiero aún goza de muy buena salud. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque la pandemia nos ha mostrado que frente a la volatilidad de los precios del crudo, el sector entero se ha parado por el mercado. Así que ya no podemos considerarlo competitivo en el mercado. Es muy importante, por ende, que al realizar los rescates mediante paquetes de estímulo, los gobiernos tengan en cuenta que lo que no era competitivo antes de la pandemia no puede volverse competitivo después de ella. Así que tenemos que ser muy cautos en no rescatar sectores que han sido apartados de la esfera económica. Es muy interesante lo que dices sobre la respuesta global que tenemos que dar. Sin embargo, a pesar de ello, vemos que no todos los gobiernos del mundo, y de hecho algunos de los más importantes, como por ejemplo pienso en Estados Unidos, están alineados. Así que mi siguiente pregunta será, de acuerdo, pues tenemos una oportunidad, tenemos una obligación, como ha dicho Carlos, pero ¿acaso estamos lo suficientemente concienciados a nivel global de si seremos capaces de aprovechar esta oportunidad? Francesco, si quieres, puedes empezar ahora. Bueno, en primer lugar, hay que decir que la transformación energética está ya en marcha y ya lo estaba antes de la pandemia. Porque durante 8 años seguidos, antes del 2020, la capacidad instalada de las renovables había aumentado a un ritmo mayor que en las tradicionales. También hemos visto cómo el coste de las renovables ha decrecido de forma muy pronunciada. De hecho, solo el año pasado costaba un 30% menos que el año anterior. Esto nos hace llegar a la conclusión de que hay más de 100.000 gigavatios que se van a quedar fuera porque será más caro mantener vivas esas plantas que construir nuevas plantas renovables. Así que entiendo que hay algo de incertidumbre en el mundo sobre qué senda seguir. Pero el mercado ya ha elegido y, de hecho, relacionar esto con los desafíos climáticos nos hace ver que esta transformación que ya está en marcha es demasiado lenta y tenemos que acelerarla. Y creo que tarde o temprano todo el mundo entenderá que si no se mueven hacia una forma más económica de producir energía y electricidad a partir de las renovables, significará que la economía va a quedarse atrás y si invierten de forma errónea van a invertir en los activos bloqueados precisamente de hoy y también del mañana. Suena muy bien, no cabe duda. Carlos, ¿qué crees? ¿Somos lo suficientemente conscientes como para cumplir y aprovechar esta oportunidad? Esta obligación, como tú has dicho. Como dije antes de la pandemia, las megatendencias iban hacia esta dirección. Somos un inversor a largo plazo y ha sucedido lo mismo con los países y con el mundo. Pero vemos, por ejemplo, en lo que se refiere a las megatendencias, que la posición de los científicos se ha reforzado con la pandemia.
Lo podemos ver, de hecho, con nuestros propios ojos y no necesitamos estudios que lo corroboren. Lo podemos ver con nuestros propios ojos y vemos que los fenómenos extremos están sucediendo y no solo las pandemias que están aumentando, sino que hemos perdido biodiversidad, que es el coste del aumento de las pandemias en todo el mundo. Y, por ejemplo, hay eventos extremos como este sábado. Un lugar del Círculo Polar Ártico alcanzó los 38 grados Celsius en el polo. Así que estos fenómenos van en aumento, como dicen los científicos. El otro asunto es que tenemos buenas noticias, porque la baja tecnología y la reducción del coste, no solo en las renovables, por ejemplo, las pilas, baterías y los vehículos eléctricos, entre otros, nos permiten dar una solución competitiva comparada con otras. Las renovables son la solución más competitiva para el 70% de las regiones del mundo. Ha habido una disrupción de estas tecnologías y de su coste. Así que no estamos en la situación en la que estábamos hace 10 años. Esto es, pensar, no, la descarbonización es muy cara y va a destruir puestos de trabajo. No, precisamente estamos en la situación contraria, opuesta. Así que es muy bueno para los estímulos de recuperación darnos cuenta de que la mejor solución para la competitividad de la economía y para la creación de puestos de trabajo es la economía verde, y que es también muy útil para la salud y para luchar contra el cambio climático. Otras megatendencias que se han reforzado, pues la concienciación de la sociedad. La sociedad está mucho más implicada, incluso en Estados Unidos, porque se trata de un sistema federal en el que cada estado es diferente. Y algo que es muy, muy relevante es que los mercados de capitales creen que existe un riesgo en el cambio climático. No hablo solo de Norwegian Fund, de BlackRock, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, sino que, por ejemplo, voy a leer lo que se dijo el 7 de junio por parte de banqueros centrales en el periódico The Guardian. Dijeron, tenemos una lección: reconstruir la antigua economía, limitando el aumento de temperaturas en 4 grados, con una disrupción climática extrema, o bien construir mejor preservando nuestro planeta para las generaciones venideras. Eso lo han dicho los mercados de capital, que son los que van a analizar si vamos a invertir en la economía verde o en economías emisoras. Todas estas megatendencias no es que permitan únicamente tener nuevas oportunidades, sino que también permiten solucionar las obligaciones que tenemos como seres humanos de salvar los problemas de la generación actual y los de las generaciones del futuro. Vamos a hablar ahora de los puestos de trabajo. Creo que los dos habéis mencionado los puestos de trabajo y que es el problema más acuciante de la gente, porque, claro, necesitamos un salario y tenemos que comer. Y ese ha sido el temor alrededor del cual ha girado este debate. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué podemos hacer para reinventar nuestro modelo de crear puestos de trabajo? Francesco, ¿quieres empezar con este tema? Claro. Y creo que, naturalmente, esto está estrechamente relacionado con el trabajo que hacemos en IRENA. Y voy a aprovechar la oportunidad de estar con vosotros hoy para decir que hoy lanzamos nuestro informe de recuperación de la COVID-19. Creo que es muy importante porque nuestros esfuerzos se basan en intentar relacionar los paquetes de estímulo, es decir, la respuesta a corto plazo, con las perspectivas a medio y largo plazo de los acuerdos de París y los objetivos de desarrollo sostenible. Este informe se basa en nuestro trabajo de las perspectivas globales renovables que hemos publicado hace solo un par de meses. ¿Y por qué esta introducción? Pues también para animaros a vosotros y al Gobierno de España, porque gracias al trabajo incansable de Teresa Rivera, vuestra vicepresidenta, se ha propuesto una propuesta precisamente muy interesante a este respecto, y espero que la propuesta se apruebe rápidamente en vuestro Parlamento.
En nuestro trabajo, en lo que se refiere a los trabajos, nos centramos, y creo que de hecho somos la agencia que más ha trabajado en la evaluación del impacto de las renovables en el mercado laboral, y nuestros paquetes de estímulo prevén a 3 años vista que en las renovables una inversión de más de 2 billones en estos 3 años generará 9 millones de puestos de trabajo. Y hablamos de una cifra de trabajos neta, es decir, los puestos de trabajo creados menos los puestos de trabajo que se han perdido en sectores menos competitivos. Así que se incluye la diferencia. Y esto va a hacer que tengamos 90 millones de puestos de trabajo en el sector energético para el año 2030 y vamos a alcanzar probablemente los 100 millones de puestos de trabajo en 2050, cuando los trabajos de las renovables van a cuadriplicar el número que tenemos hoy en día. Y los trabajos de eficiencia energética van a llegar a los 25 millones y alrededor de los 12 millones para las redes y la flexibilidad. $1 millón gastado en las renovables producirá 3 veces más puestos de trabajo que si fuéramos a por los combustibles fósiles. Así que es muy fácil responder a tu pregunta. Tenemos que correr hacia las renovables porque es la mejor forma de respetar los imperativos climáticos y también es la mejor forma de crear puestos de trabajo y buenos puestos de trabajo para la sociedad. Carlos, ¿qué hay de los trabajos? Iberdrola. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Francesco. De hecho, voy a utilizar tus cifras en mi próxima ponencia. Pero tengo muchas referencias. Por ejemplo, en McKinsey dicen que la economía verde va a crear entre 13 y 25 puestos de trabajo por millón de euros. El Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, afirma que se crearán 3 veces más puestos de trabajo en la economía verde que en la tradicional. 3 veces, 3 veces. En nuestro caso, de hecho, nuestro presidente ha anunciado en la última Asamblea General que no hemos parado ni suspendido los trabajos, los puestos de trabajo en nuestra empresa. Y no hablo solo de trabajos directos que han seguido precisamente teletrabajando. También hablo de las personas que han trabajado para poder seguir encendiendo la luz, sino que también hablo de nuestros contratistas. Nuestros contratistas han seguido trabajando porque hemos decidido que vamos a mantener nuestro plan de inversión muy ambicioso. El año pasado llegamos a 9.000 millones de inversión en economía verde. Y representa el doble de la inversión media en los últimos 5 años. Y vamos a llegar a los 10.000 millones de euros para 2020. No vamos a reducir la inversión incluso con la pandemia. También hemos anunciado que vamos a contratar a 5.000 personas más en nuestra empresa. Así que no es solo que no hayamos reducido los puestos de trabajo, sino que los vamos a crear. ¿Y cómo lo hemos hecho? Bueno, pues tenemos una experiencia de 20 años en crear trabajos sostenibles y una economía sostenible. Por ejemplo, buscamos sinergias remotas y trabajamos con astilleros que construyen únicamente barcos y los convencemos para que construyan partes de nuestras plantas en la orilla. Así que en Avantia y en Windar, aquí en España, les damos contratos y nuestras plantas en mar abierto del mar Báltico y del mar de Irlanda están hechos por estos astilleros que ahora pertenecen a la economía verde. Hemos creado trabajos en regiones muy deprimidas y ya no se basan únicamente en la construcción de barcos, sino que construyen partes de la economía verde. Así que así es como vamos a buscar sinergias remotas, porque necesitamos buscar todas las soluciones porque necesitamos soluciones exponenciales. Así que, de hecho, acabamos de firmar hace 2 días un nuevo contrato con estos astilleros para nuestra planta eólica en la costa francesa. Y así funciona. Y eso también sucede en la construcción de otras
energías bajas en carbono, por ejemplo, vehículos eléctricos o, por ejemplo, Norwegian, que acaba de empezar a trabajar con un crucero, un ferry, movido por baterías, por electricidad. Así que la introducción de todas estas soluciones exponenciales, que son más baratas que el resto, que las tradicionales, son la senda que hay que seguir para avanzar hacia la descarbonización de la economía y para electrificar más el consumo y electrificar también y realizar una producción completamente renovable de la electricidad en el mundo. Así se forman los trabajos en la economía verde. Me gusta tu optimismo y tenéis los dos muchísimas ideas. Desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo, así que os pediría una conclusión breve y concisa, porque hemos hablado de puestos de trabajo, de empresas, así que quizá una última pincelada sobre las políticas adecuadas. Por favor, sed breves. Francesco, ¿cuáles serían las políticas adecuadas en tu conclusión final que enviar a los gobiernos? A veces, gracias. A veces digo que no tenemos que tomar las buenas decisiones. Nos basta con evitar tomar las malas decisiones. Pero creo que tenemos que centrarnos y tenemos que aprovechar la oportunidad de acelerar los cambios estructurales que van a hacer que pasemos de un sistema que se construyó para los combustibles convencionales y que está muy centralizado a un sistema que va a ser más descentralizado y en el cual el consumidor también puede desempeñar un papel. Así que es muy importante entender que estamos frente a un punto de inflexión y el dinero de los estímulos debe acelerar los cambios estructurales que necesitamos para dejar patente que esta ha sido la década de las acciones. La pandemia no va a destruir nuestro sueño de que esta década haya sido la década de las acciones y nuestra capacidad de construir un mundo que nos dará a todos nosotros y a las generaciones que se avecinan un futuro mejor. ¿Carlos? Bueno, creo que la forma en la que podemos hacerlo es utilizar las ayudas de recuperación y los estímulos, estableciendo unas obligaciones y unos condicionantes para poder optar a recibir estas ayudas económicas, estableciendo no solo un compromiso a largo plazo, porque no todos nosotros estaremos aquí en 2050. Necesitamos un compromiso a muy corto plazo. En 2 o 3 años tenemos que reforzar nuestra economía verde. Igualmente, necesitamos un principio de quien contamina paga, porque tenemos una reforma fiscal que abole los subsidios que reciben los emisores. Tenemos muchos casos y tenemos la oportunidad de que los precios del petróleo son muy bajos, como es el caso de Venezuela, Túnez y Nigeria, donde están aumentando la carga impositiva a estos contaminantes utilizando los bajos precios del petróleo. E igualmente, tenemos que adaptar los procedimientos administrativos que tenemos, porque en muchos casos, por ejemplo, hemos puesto en marcha la mayor fotovoltaica de Europa. Solo hemos necesitado 11 meses para construirla. 500 megavatios, la mayor de Europa. Y, sin embargo, los procedimientos de tramitación están hechos para cuando se necesitaban en el sistema plantas nucleares y térmicas mucho más complejas y que necesitaban años para su desarrollo y autorización. Por lo tanto, necesitamos no solo mayores inversiones de manera exponencial, sino también los procesos administrativos que faciliten estas soluciones exponenciales necesarias. De acuerdo, muchas gracias, Carlos Sallé. Gracias, Francesco, a la cámara. Ha sido un placer para mí, para el país. Estoy segura de que ha sido un placer para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Y mucha suerte en todos estos planes. Espero que todo llegue a buen puerto, así que gracias. Adiós. Muchas gracias a ti. Adiós. Pues gracias a los tres y continuamos con este acto. Si hay
algunas empresas, un tipo de empresas que pueden aportar realmente mucha innovación y muchos consejos sobre cómo hacer esa transición ecológica, cómo hacer esa descarbonización, cómo innovar, en definitiva, son las startups. A veces son más pequeñas, a veces son más grandes, pero en cualquier caso son innovadoras. Están recién llegadas a una transformación en la que pueden aportar mucho músculo porque empiezan desde cero y empiezan desde cero bien. Así que de eso vamos a hablar ahora, cómo esa innovación que parte desde las startups se puede extender o no a otro tipo de empresas más tradicionales que no están acostumbradas a un mundo tan cambiante como este, en el que se combina la transición ecológica con la COVID-19 y, en definitiva, con todo lo que está pasando. Bueno, con dos especialistas vamos a hablar ahora. Son Emilio Corchado, CEO de Startup Olé, y con Aquilino Peña, que es presidente de la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión, ASCRI. Con ellos va a estar mi compañera Belén Kaiser, que es además especialista desde hace muchos años en todo lo que es economía sostenible, en sostenibilidad en definitiva, y colaboradora habitual del diario El País. Así que, Belén, adelante. Muchas gracias, Carlos. Bienvenidos a todos a esta mesa, Innovación y Energía en la lucha contra el coronavirus. Carlos ya ha presentado a las dos personas, a los dos expertos que nos van a ayudar, que nos van a orientar en esta materia, Aquilino Peña y Emilio Corchado. Buenos días, buenas tardes, casi ya. Un placer, buenos días. Hola, buenos días. Un placer estar aquí con vosotros. Gracias por asistir a nuestra llamada. Afrontamos un momento muy difícil, consecuencia de la pandemia que nos ha afectado a todos a nivel global. Y esto ocurre justo cuando nos estamos acostumbrando, cuando nos estamos educando para empezar a transitar hacia una economía verde. No en vano, para reconstruir la economía, para trabajar en este proceso que tenemos delante tan complicado, Europa, todas las medidas que ha lanzado económicas, casi todas tienen que ver con la transición verde y estamos llamados todos a entendernos para estar ahí. Gobiernos y empresas de España, ciudadanos, todos tenemos que aportar innovación e ideas para hacerlo posible y por eso hablar con vosotros es tan importante, ¿no? Porque creo que con la idea que tenéis ambos del ecosistema emprendedor y de las empresas, pues seguro que vais a arrojar un montón de luz. Y la primera pregunta que os quería hacer, y es para los dos, es si vosotros creéis que este binomio, innovación-sostenibilidad, es algo que se tiene que mantener y que nos lleva hacia la sostenibilidad sin marcha atrás. Si quieres, empiezas tú, Emilio. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Por supuesto, ese binomio es importantísimo. La inversión y la innovación son motores fundamentales del crecimiento y del desarrollo económico. Con más de la mitad de la población mundial viviendo en ciudades, por ejemplo, el transporte y la energía renovable son cada vez más importantes. Y aquí el ecosistema emprendedor y las startups y las scale-ups están aportando muchísimas soluciones, como antes comentabais, ¿no? Debido, entre otros aspectos, a su capacidad de innovación y pivotar sus proyectos adaptándose rápidamente a las nuevas necesidades y a la legislación vigente en cada momento. Hoy en día estamos viendo fuertes movimientos apoyados por grandes instituciones como, por ejemplo, la Comisión Europea, que impulsan la creación de nuevos ecosistemas emprendedores más sostenibles. Por ejemplo, los océanos libres de plástico, ¿no? Donde ya hay muchísimas startups trabajando en proyectos para la fabricación de tejidos reciclados a partir de plásticos de botella o a partir de contenedores de mercancías que se reciclan y se reutilizan para crear escaparates o incluso, fijaros el grado de adaptación, túneles de desinfección relacionados con COVID-19, ¿no? Generando una experiencia vital diferente y sobre todo muy respetuoso con el medio ambiente. Esta coletilla yo creo que empieza a ser ya un común denominador en la mayor parte de los proyectos. Por tanto, cada vez más el binomio innovación y emprendimiento van de la mano sin ninguna duda. Belén. Aquilino, ¿tú lo ves también así? Muchísimas gracias, Emilio, por tu opinión. Sí, hola, buenos días a todos. Y efectivamente, tengo que estar de acuerdo con mi compañero Emilio y yo creo que la sostenibilidad afecta a todos los participantes en los procesos de inversión.
Emilio ha mencionado a los emprendedores como que buscan soluciones sostenibles para los problemas nuevos a los que nos encontramos, pero también o la sostenibilidad es una demanda cada vez más presente por parte de los que aportan fondos a los inversores, ¿no? Los inversores finales, grupos familiares, corporaciones, gobiernos y sus diferentes agencias, cada vez más lo están poniendo como un criterio de inversión. Y por tanto, los fondos, que somos al final los que invertimos en el capital de esos emprendedores, pues nos lo estamos tomando muy en serio. Y de hecho, pues en ASCRI, nuestra asociación, que tiene más de 240 asociados inversores y gestores, pues estamos lanzando una guía de inversión responsable en coordinación con Pricewaterhouse. Estamos también haciendo en nuestros premios, que son la semana que viene, donde damos premios a las mejores operaciones de inversión realizadas durante el año anterior. Ya este es el segundo año donde aparece una categoría de sostenibilidad y además no solo aparece, sino que ha habido muchos inversores que han presentado sus operaciones. Y por último, pues también estamos lanzando un comité de impacto social con aquellos asociados que buscan de forma más directa el hacer bien mientras ellos también se consiguen retornos financieros, ¿no? Y tenemos ya 14 asociados que están configurando este comité de impacto, ¿no? O sea, que es algo que, como digo, es muy transversal a todos los participantes en el proceso, con lo cual yo creo que sí que está aquí para quedarse. Hoy hay otra pregunta que quería lanzar a Emilio, que es, hoy tenemos una receta verde que en 2008 no teníamos. Se mencionaba en la primera charla, hablábamos de que en 2008 estaba más vinculado a la austeridad y ahora parece que estamos hablando más en clave de reconstrucción y de esa inversión necesaria que precisamente Aquilino estaba mencionando, que se está empezando a dar o está empezando a interesar y a moverse con mucha fuerza. No sé si está el ecosistema maduro, tú que tanto conoces a las startups, también las conoces por dentro, para seguir esta hoja de ruta que nos está marcando Bruselas y que hereda España? Belén, pues yo creo que la respuesta es que sí, y para eso voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Donde vemos esa unidad o ese grado de madurez, porque como Aquilino decía, en el ecosistema hay muchos jugadores, ¿no? Hay muchos players. Y voy a contaros un ejemplo o varios ejemplos que demuestran que todo el mundo está intentando trabajar y esa recuperación económica y el sector energético emprendedor es muy potente. Fijaros, el ecosistema emprendedor español ligado al vertical de la energía y la sostenibilidad ha dado muestras de unidad y madurez potente, por ejemplo, con la iniciativa Energía Positiva, el que lanzaron rápidamente y trabajando en conjunto una plataforma pionera en España, impulsado por grandes corporaciones como Enagar, Red Eléctrica, Iberdrola, Acciona o Capital Energy, y con la colaboración, pues, por supuesto, de ASCRI, el referente, socios inversores y también desde Startup Olé faltaría más, ¿no? Y para buscar proyectos que desde la perspectiva de la energía articulasen la innovación como principal herramienta para impulsar la recuperación económica y social de España tras la crisis de COVID-19, ¿no? Y en tan solo 13 días, lanzándolo, etcétera, la convocatoria recibió 396 propuestas, startups, proyectos tangibles, ¿no? Con capacidad de ser financiados, no un PowerPoint, ¿no? Sino esos números, esa reacción, yo creo que demuestra todo esto. Además, Aquilino lo decía antes, ¿no? El compromiso de los inversores en general, como empresas y startups que lideran el cambio hacia tecnologías más sostenibles, como por ejemplo la automoción eléctrica, pues es un hecho, ¿no? Avanzando hacia una economía más baja en carbono. Otro dato, la mayor ronda de capital riesgo cerrada en España durante el estado de alarma ha sido para Wallbox, una empresa de cargadores de coches eléctricos por un importe de 23 millones de euros, citando la fuente de 5 días y El País, en el que, entre otros, había inversores españoles como Iberdrola, quien lanza retos tan interesantes como minimizar el impacto de las líneas eléctricas en el medio ambiente y, sobre todo, para parar ese impacto en las aves, ¿no? O, bueno, tenemos ya grandes corporaciones
lanzando retos de sostenibilidad a nivel mundial, no solo en España, para el impacto ambiental, social y económico en sectores como la minería, ¿no? Todo esto demuestra que hay un esfuerzo de todas las partes, no sé si llamarle esfuerzo o gran interés por todas las partes para generar un mundo más sostenible, esa economía con menor grado de contaminación. Por tanto, estos son datos que creo que demuestran que hay bastante madurez en este mundo, ¿no? ¿Belén? Sí, de hecho era una de las cosas que os iba a plantear, porque claro, la historia es que hablamos siempre de energía, porque es verdad que de todos ellos es el más maduro, pero hay muchísimos otros sectores que están llamados a hacerlo, si no, a lo mejor ni siquiera sobreviven, pero además de estar llamados a hacerlo es que igual tenemos que inventarnos nuevos, ¿no? Perdón, mi pregunta entonces es para Aquilino, que no sé si le seguimos teniendo por ahí. Bueno, tenemos a Aquilino, quizá lo hemos perdido. En todo caso, yo creo que podemos plantear juntos esta pregunta. Sería ver qué sectores estás viendo tú que están madurando, porque fíjate, en el chat nos estaban preguntando sobre, en el chat se pueden hacer preguntas, podéis dejar vuestras cuestiones aquí, y nos preguntaban precisamente, tú lo has mencionado, por la transición ecológica en el sector de la movilidad, que está tan vinculado con el urbanismo, bien entendido, porque tantas veces hemos utilizado el término urbanismo para hablar de cualquier cosa que sea construir, ¿no? Ahora es repensar las ciudades y hacerlo en clave, pues tanto de Smart City como en clave verde. Se ve mucho en el tema de la automoción, de la movilidad y también del urbanismo que se están haciendo estos cambios. Aquilino ha vuelto. Ah, sí, sí, pues, ya ha vuelto. Pues mira, Aquilino, le estaba planteando que en el chat nos han trasladado una pregunta sobre el sector de la movilidad en la era post-COVID, y entonces estaba yo comentando que aquí hay dos cosas que tenemos que juntar. Por un lado, por fin, hacer caso al urbanismo como un motor clave para cambiar y repensar las ciudades, y la oportunidad que nos presenta la transición en la que estamos. Entonces, tú ves que esté habiendo cada vez más interés precisamente por la movilidad y el urbanismo, Sí, efectivamente, en momentos de cambio como el actual, yo creo que es donde se producen oportunidades de inversión por la disrupción entre lo que era la vieja realidad y la nueva realidad, ¿no? Y yo creo que un ámbito que nos está interesando mucho ahora a los inversores es los cambios que se van a producir en las ciudades. Entonces, en las ciudades, yo creo que, obviamente, la movilidad es... antes hablaba mucho de Smart Cities y de ese tipo de conceptos que, sin embargo, no han llegado a fructificar en modelos de negocio reales, ¿no? Que tengan impacto en los ciudadanos, ¿no? Y ahora, sin embargo, estamos viendo que categorías como la movilidad pues, están creciendo muchísimo, porque en el futuro, al menos yo veo una ciudad con muchos menos coches, con mucho más énfasis en lo local y con transporte mucho más individual, multimodal y obviamente mucho más eléctrico, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues se está dando la paradoja que una de las grandes afectadas por la crisis del COVID inicialmente fueron las compañías de movilidad, pero nosotros, por ejemplo, somos inversores en TIER, en una de las principales en Europa, y estas compañías han emergido con una fuerza inusitada e inesperada, ¿no? De manera que están ya en ingresos y en utilizaciones muy superiores a los meses anteriores a la crisis del COVID, ¿no? Con lo cual, la movilidad va a ser un ámbito en el que vamos a seguir invirtiendo, y yo te diría con renovadas energías, ¿no? Si me permitís la palabra, ¿no? Porque lo que parece bastante claro es que esto no debiera ser una moda. Si esto fuera una moda, pasaría como los pantalones de campana, como cualquier cosa cíclica. ¿Qué indicios veis vosotros para presuponer que esto no es una moda, que esto ya va a ser así? Tiene que ser así. Bueno, en primer lugar, dos cosas, ¿no? Uno, la bajada de precios en general, lo cual está haciendo más asequible o como alternativa la micromovilidad, que son motos, patinetes, etcétera. En segundo lugar, el cambio de hábitos de consumo, ¿no? Donde antes los ciudadanos nos movíamos o nos desplazábamos largas distancias, pues otra vez, yo creo que la vuelta a lo local y la vuelta a la vida de barrio
va a hacer que los grandes medios de transporte como los teníamos configurados o el uso del vehículo privado, pues lo veo en retroceso frente a estas nuevas alternativas, ¿no? Y como indicios, pues lo estamos viendo en el número de veces que la gente utiliza micromovilidad, en el crecimiento de los ingresos, a pesar de, como digo, de una política generalizada de reducción de precios para estimular el consumo. Y luego también otra tercera fuerza es, y ahí todavía nos hace falta muchas startups, es el vehículo eléctrico, ¿no? Bueno, hablando de vehículo en sus múltiples versiones, ¿no? Motos, bicicletas, patinetes y coches, ¿no? Y hay, por ejemplo, iniciativas como la de Wallbox, yo creo que es una iniciativa que es muy reciente, con inversión de más de 20 millones y ahora se ha mencionado por Emilio. Entonces, esos son indicios que vemos que hay interés, ¿no? Más allá de inversión en energía en general, ¿no? Emilio, te pido que también en esta pregunta, si puedes y te apetece participar, nos digas... Por supuesto, por supuesto. Me cristalizan y como estamos a menos de un minuto, te pido brevedad antes de... Muy bien, pues todo lo que dice Aquilino está claro, la movilidad, lo que se llama el last mile, ¿no? En breve, todos sabemos lo que está ocurriendo en los centros de las ciudades y demás, por tanto todo eso tiene que cambiar, ¿de acuerdo? Por otro tema muy importante, hablábamos de las smart cities y demás, el sector PropTech, algunos lo llaman construcción Constech, ¿no? Todo esto muy importante, está dando muy duro y quizá pues muy interesante también, y en España creo que tenemos que apoyar todo esto para que sea todo cada vez más inteligente, más sostenible. Bueno, y luego a todo esto hablábamos también pues de esos, no solo de verticales, sino también de las tecnologías, ¿no? Muy importante, todo el tema de la inteligencia artificial, del blockchain, la trazabilidad, drones, todo eso. Y un aspecto que desde Salamanca y desde Startup potenciamos muchísimo es también, digamos, la Europa rural, que ahora con el teletrabajo todo está cambiando, todo el mundo puede también incluso vivir en ciudades o en pueblos o en el campo cuando tengamos o mientras tengamos una buena infraestructura de fibra óptica, etcétera. Y creo que también es algo muy directamente relacionado con la sostenibilidad, y es que quizá debamos replantearnos que no todos podemos vivir en las grandes ciudades, ¿no? Y bueno, ahí como te digo, Salamanca y Startup Ole viene haciendo un trabajo potente para también llevar o levantar esa bandera de la ruralización, o que no todos vivamos al menos en grandes ciudades. Con las mismas fórmulas, que desde luego no han resultado ser las mejores para los límites planetarios. Muchísimas gracias a los dos por vuestro conocimiento, por las ideas que habéis compartido con nosotros. Ahora despedimos esta mesa aquí. Quiero volver a pasar la palabra a mi compañero Carlos de Vega. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias a los tres. Vamos a cerrar el círculo, vamos con unos minutos de retraso, pero bueno, lo bueno que tiene lo de estar en este entorno es que tenemos un tiempo ilimitado, con lo cual no nos vamos a desmandar, pero es verdad que no es lo mismo que estar en un entorno cerrado en el que de repente te tienes que ir físicamente, ¿no? Vamos a cerrar el círculo volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, es decir, cómo las empresas españolas afrontan toda esta transformación y cómo la afrontan con la complicación que ha supuesto la pandemia o que supone la pandemia. Hacen falta nuevas regulaciones, están preparadas tal como están, hace falta una política pública diferente a lo que existía, los planes estratégicos cambian por completo. Bueno, en definitiva, esa es nuestra última mesa, el impacto de la transición energética en el empresariado español, es el título que le hemos puesto. Los invitados que van a participar a partir de ahora son María Luz Castilla, es Senior Advisor de PricewaterhouseCoopers y es Secretaria General Técnica del Grupo Español de Crecimiento Verde. Fernando Soto es el director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, AEGE. Miro para aquí, ya os digo porque tengo aquí los nombres. Y Gonzalo Sáenz de Miera, que es el director de Cambio Climático de Iberdrola. Los tres van a estar con mi compañera especialista en economía internacional, corresponsal en multitud de actos y multitud de encuentros de economía internacional, Alicia González, compañera del País. Así que, Alicia, adelante. Gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias, Carlos. Pues en una simplificación occidental de la palabra crisis, ¿no? Solemos decir que en chino significa tanto riesgo como oportunidad. Acabamos de salir de la pandemia,
la economía está empezando, no ha acabado de dar todas las señales de la crisis, ¿no? y de la recesión que se aproxima. Y yo creo que podría ser interesante para todos y para iniciar este debate apuntar hacia dónde, qué riesgos y qué oportunidades habéis observado en vuestros sectores, en vuestras empresas, durante esta crisis, esta pandemia que hemos tenido. Si os parece, empiezas tú, Gonzalo, y vamos contando un poco todos nuestras experiencias. Fenomenal, buenos días. Gracias, Alicia. Yo para lo que me ha servido esta crisis es para darnos cuenta que sin medio ambiente sostenible no hay una economía sostenible. Yo creo que la crisis del COVID ha puesto de manifiesto que nuestra sociedad es muy vulnerable a grandes impactos, por muy avesados que estuviéramos. O sea, los científicos llevan años advirtiendo del riesgo de una gran pandemia, al igual que llevan años señalando los impactos del cambio climático, pero como sociedad no escuchamos. La pandemia es una consecuencia más de nuestro modelo de desarrollo y, por tanto, esta crisis muestra que necesitamos un modelo más sostenible y más resiliente frente a futuras crisis que incluirán también el cambio climático. Entonces, los programas de recuperación económica, que van a ser los más importantes de la historia, yo creo que es importante que apoyen actividades que van a generar inversiones y empleo ya, que es lo que necesitamos, pero que sean de futuro para asegurar que la recuperación y el empleo generado sea sostenible. Y yo creo que aquí las renovables, lo verde, debe jugar un papel clave. Y debe jugar un papel clave porque lo verde hoy en día ya no se hace solo por medio ambiente. Estamos viviendo una revolución tecnológica de las renovables que hace que hoy en día sean las formas de generación más competitivas. Y esto es un cambio muy relevante respecto a la última crisis. Antes las tecnologías limpias había que apoyarlas y eso significaba una pérdida de competitividad. En cambio ahora lo verde es más barato, ayuda a mejorar la competitividad. O sea, apostar por lo verde es crear empleos duraderos de calidad, es mejorar la competitividad, todo a la vez. Y yo creo que la economía, y yo lo que hemos aprendido de esta crisis es que la economía será verde o no será. Bueno, es que Gonzalo nos ha comentado antes que él ha pasado esta pandemia en un entorno rural, ¿no? Y eso es lo que le ha permitido percibir de forma más patente esto. Mariluz, ¿tú qué has aprendido de esta crisis? Pues mira, yo lo que he visto es que seguramente hay muchas similitudes, o por lo menos he tratado de aprender durante todo el tiempo que hay muchas similitudes entre esta pandemia y la crisis climática. Entonces, pues no sé, 3 cosas que como hemos tenido tiempo de reflexionar, pues a mí se me ocurrían, ¿no? Hice esa idea de que, aun viviendo en un país tan desarrollado, en una geografía desarrollada, somos vulnerables. Entonces, que tanto la salud como el medio ambiente, como decía Gonzalo, somos vulnerables. Entonces, eso hay que cuidarlo. Eso ha sido un primer aprendizaje. Es decir, no podemos dejar estos temas que sabemos que son importantes, que sabemos que son grandes riesgos, los riesgos climáticos, sin hacer nada. Luego, otra idea también que me parece interesante es que hemos sido capaces de confinarnos, es decir, reducir libertad individual por un bien colectivo, que era, bueno, pues protegernos todos, ¿no? Yo creo que eso es algo que tenemos que aprender para luchar contra el cambio climático. Es decir, si somos capaces de construir consensos, de ponernos de acuerdo, políticos, empresarios, sindicatos, entidades sociales, para avanzar, pues es como conseguiremos también combatir pues esa crisis de cambio climático. Y luego otra cosa que yo creo que también hemos aprendido es que ya lo sabíamos, pero nos lo ha puesto de manifiesto, es ese refrán de más vale prevenir que curar. Pues con el cambio climático va a ser lo mismo. Es decir, más vale prevenir una pandemia de este tipo que tener que abordarla, ya hemos visto lo que pasa. Y con el cambio climático, que lo tenemos ahí, que nos está diciendo la ciencia que corremos peligro, que los riesgos son muy importantes, mucho más importantes incluso que con la pandemia, pues actuar ahora es mejor que esperar. Entonces yo creo que eso nos sirve. Y luego quizá yo lo último que he visto, y eso yo creo
creo que todos lo hemos sentido, o sea, ver calles sin coches, el aire más limpio, te da un poco de idea de cómo podría ser el futuro, si lo reimaginamos, o sea, cómo podrían ser nuestras ciudades, cómo podría ser la calidad del aire. Entonces, ese punto de transformación que tiene este momento, o sea, pues queramos o no, nos ha cambiado el mundo en unas pocas semanas, con lo cual pues, nos tendríamos que transformar. Entonces, aprovechar ese punto de transformación para pensar pues, el futuro de otra manera, y ahí es donde pues, coincido con Gonzalo, ¿no? Esta transformación debería ser verde. O sea, deberíamos utilizar estos impulsos, estos estímulos que va a haber, nunca habrá tanto dinero, dijéramos, para reconstruir la economía, pues orientarlos a ese futuro que nos gustaría, que será más verde, que tiene que ser más verde. Y eso afecta a todos los sectores. Afecta a la energía, pero afecta a la construcción, afecta al transporte, afecta a los propios procesos industriales. Yo creo que de este proceso de reflexión y de confinamiento, yo creo que podemos sacar buenas enseñanzas para abordar un poco el futuro. Básicamente la clave es esa. El futuro hay que abordarlo porque nos obliga a la situación, pero hay que abordarlo en clave de sostenibilidad, en clave verde. Es verdad que en las ciudades se ha notado mucho, como tú decías, Mariluz, se ha notado mucho, ¿no? Cómo afecta la intervención del hombre, ¿no? Pues eso, la calidad del aire, los consumos también, ¿no? De excesivo consumo de determinadas cosas. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Fernando? Sí, en particular, durante estas semanas de confinamiento, las empresas asociadas electrointensivas han estado prestando parte de los servicios esenciales que la sociedad ha ido demandando con premura, tanto en el área de farmacia, hospitalaria, en el área de alimentación, productos de limpieza, etc. Por poner un ejemplo, esos servicios, parte son propiciados por los suministros de las industrias básicas, cobre, el oxígeno, y de hecho gracias a estos componentes, a estos materiales, pues hemos podido dotar a hospitales e incluso los de campaña para salvar vidas que han corrido mucho riesgo. Algunas no han podido, no las podemos sanar, pero otras sí las hemos podido recuperar. De esta experiencia se deduce, o al menos deduzco, que es necesario que seamos autosuficientes en materias básicas, en los productos de las industrias básicas, porque llegan situaciones como estas y nos generan un estrés que debemos de superar con claridad. Y para ello es muy importante reforzar la capacidad de la industria básica que tenemos. Entiendo que vayamos hacia un recorrido verde, pero tenemos que partir de la situación que tenemos y la situación actual. Tenemos que contar con nuestras industrias para que esta transición energética también sea acompasada con una transición industrial, con las ayudas a la innovación y al desarrollo de estas empresas para poder alcanzar los retos que todos nos tenemos fijados en la lucha contra el cambio climático, el tema de la mejora de la eficiencia energética, el tema de la digitalización, etcétera, etcétera. Por tanto, si estamos comprometidos con esta lucha, necesitamos que estas industrias básicas sigan siendo esenciales para el futuro desarrollo del país y de la Unión Europea. Y, por ejemplo, todo lo que está previsto en el PNIEC, la integración de más de 30.000 megavatios de energías renovables, ¿por qué no hacemos y favorecemos que la industria nacional fabrique los materiales y los componentes de estos aerogeneradores o de estas plantas fotovoltaicas? Somos sostenibles, generamos menos emisiones que, por ejemplo, el acero que viene de China. Allí producir acero en China emite 30% mayor que el que producimos aquí, pero luego hay que transportarlo y el flete genera otro 20%. Y por no hablar de la eficiencia energética, que es, digamos, lo llevamos en el gen los electrointensivos, porque, digamos, ha sido la batalla que hemos tenido para mejorar en competitividad en un panorama donde el coste del suministro eléctrico no es competitivo. Y ese es el gran dilema que tenemos que resolver a corto en España. Me parece un punto muy interesante porque toda esta crisis sanitaria, ¿no? La pandemia, el confinamiento,
ha coincidido con el impulso a un pacto verde por parte de la Comisión Europea. Ya ha sido aprobado, es un plan ambicioso de crecimiento verde, precisamente como mencionaba Mariluz y mencionaba Gonzalo, pero ahora tiene que hacer su propio recorrido político, ¿no? Tiene que pasar por el Consejo, pero es verdad que lo que planteaba Fernando es que hay que compatibilizar ese plan de crecimiento verde con una política industrial, ¿no? Recuperar una política industrial. No estamos hablando solo de presupuesto, que por supuesto que también, ¿no? Que no solo de dinero, sino que también de esto. Mariluz. Sí, yo creo que ya hay muchas fuentes que van diciendo que esto crea riqueza y lo que tenemos que conseguir es que esa riqueza pues, se quede en España. Yo creo que muchos países lo están viendo, China también lo está viendo, Corea del Norte. Es decir, hay muchas voces que están viendo que esto va a crear riqueza, va a aumentar el PIB, va a crear puestos de trabajo. Y yo creo que tenemos que ser inteligentes para que esto se nos quede en España. Es decir, que no lo aprovechan otros países que también ven la misma oportunidad, sino que esto se quede en España. Y yo creo que ya hay pues, estudios de economistas o de la propia Agencia Internacional de la Energía, ¿no? Que están diciendo que orientar estos temas a energías limpias, a electricidad, a transporte sostenible, a edificios más eficientes, a combustibles más limpios, todo eso es capaz de crear riqueza. Incluso está cuantificado. Yo creo que a nivel internacional pues, se habla de 9 billones de empleos. Pues ojalá seamos capaces de construir, junto con el gobierno, como decía, y la sociedad, y los sindicatos y la sociedad civil, políticas y marco regulatorio que nos garanticen que eso lo hacemos aquí y además esa riqueza se queda en España. Yo creo que ahí ese es el gran reto que trabajando pues, empresarios, pero también con el gobierno y buscando marcos estables, marcos regulatorios estables, políticas de impulso, pues deberíamos conseguir que toda esa riqueza que ya estamos viendo que está ahí, pues se queda aquí. Va a haber muchísimos paquetes de apoyo, ¿no? Como decía Fernando, o sea, pues el Green Deal va a poner en marcha, estamos hablando de casi 2 billones, ¿no? Y por lo que han dicho otros países... 2 billones. 2 billones, con B. Con B, pero a nivel mundial son 9 billones que ya están sobre la mesa. Entonces, ¿cómo canalizar eso para que realmente sea una apuesta verde? Y yo creo que el punto que añade Fernando es muy importante, que además se quede en España, que nos sirva para reindustrializar parte de nuestro país. Parte de las cadenas productivas que han sido disruptivas en esta crisis, pues deberíamos poder atraerlas otra vez, por lo menos aparte, ¿no? Atraerlas otra vez hacia nuestro territorio. Creo que ahí tenemos pues, un gran reto. Y una gran oportunidad. Hay una creciente corriente de economistas que al hilo de este plan verde y de las ayudas que se están movilizando para la recuperación, plantea que se condicione precisamente esas ayudas a empresas, a sectores. Por ejemplo, ¿no? Una de esas economistas es Mariana Mazzucato, que plantea que se condicionen las ayudas que se vayan a dar, por ejemplo, a las aerolíneas, a que se avance hacia la descarbonización, a que haya un plan de descarbonización de las aerolíneas. ¿Cómo lo ves? Pues yo lo veo en general muy bien. No el caso de las aerolíneas específicas, sino en general. No, yo creo que la Unión Europea está abordando este tema de forma muy inteligente. O sea, como tú decías, el European Green Deal ya estaba definido antes de la crisis y es una estrategia de crecimiento económico basado en reducir emisiones y a la vez crear puestos de trabajo. Entonces, después de la crisis se ha visto que esto es una oportunidad y que es aún más necesario. Entonces, yo creo que lo que hace falta ahora es concretar las políticas que hagan viables estos objetivos. Entonces, habéis tocado el tema de la... Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, efectivamente hay que intentar alinear los objetivos económicos y de creación de empleo con los objetivos ambientales y en la medida de lo posible hay que integrar las dos variables. De hecho, lo que habría que hacer es un cuadrante donde se vieran las distintas opciones que hay de reactivación económica y vieras
el impacto que tiene en términos de creación de empleo y el impacto que tiene en reducción de emisiones. Y debería centrarse la estrategia de recuperación en aquellas acciones que consiguen al mismo tiempo reducir emisiones y generar empleo de futuro. Yo creo que es muy importante el tema que ha salido de la política industrial. Y es muy importante porque España, o sea, está inicialmente muy bien posicionada para aprovechar las oportunidades en este ámbito, en especial en el de la transición energética. Y yo creo que lo que hace falta es adoptar una actitud de liderazgo en esta transformación global. Entonces, yo creo, ¿cómo se consigue esto? Pues con una política industrial. Y lo que hace falta al final es una política industrial y de innovación que nos haga competitivos. O sea, necesitamos ser competitivos para aprovechar todas las oportunidades en la cadena de valor. Y no solo competitivos, sino intentar liderar, porque lo que sería óptimo sería que las empresas españolas, que por ejemplo en el caso de Iberdrola estamos invirtiendo fuera, pudiéramos aprovechar ese liderazgo que tenemos tecnológico con empresas, con nuestros suministradores, para generar oportunidades en España. Nosotros lo estamos haciendo, hemos presentado un plan muy ambicioso de 100.000 millones de euros para reactivar la economía y reducir emisiones, y estamos tirando de nuestros suministradores, de toda la cadena de suministradores, para generar oportunidades. O sea, yo creo que siempre se ha dicho que España perdió o que llegamos tarde a las anteriores revoluciones industriales, y en esta nueva revolución industrial, que es la revolución de las energías limpias, de lo verde, estamos inicialmente bien posicionados, y lo que hace falta no es que estemos bien posicionados, lo que era importante antes era tener petróleo en el anterior modelo económico y energético. Ahora lo importante es tener renovables, y nosotros somos el país europeo con mayor potencial de renovables. Mayor potencial de renovables que nos va a hacer, respondiendo a lo que decía Fernando, tener la energía más competitiva a futuro. Pues tenemos que aprovechar esta oportunidad industrial para realmente aprovechar nuestras oportunidades. Es un tren que ya está en marcha, pero yo creo que podemos liderar todo este proceso. Es interesante ese concepto de recuperar la política industrial, porque para los mayores del lugar, entre los que me incluyo, era un concepto que parecía obsoleto, ¿no? Aquella famosa frase de la mejor política industrial es la que no existe. Bueno, pues parece que hay que recuperar la política industrial. Bueno, Fernando. Alicia, perdona, por ejemplo, Alemania, que es la cuna industrial y que es el motor industrial de Europa, tiene una política industrial claramente apostando por las energías limpias, apostando por las renovables, apostando por el hidrógeno verde, apostando por la electrificación del transporte, y con una política industrial clara. China lo mismo. Yo creo que nos tiene que hacer pensar sobre nuestro futuro económico. Mira, Fernando, quería trasladarte la primera pregunta que nos han pasado, es para que nos lo comentes desde el punto de vista de la empresa, de los grandes consumidores, ¿no? de energía. ¿Qué mecanismo considera como el más eficaz para acelerar la transición energética y económica hacia un modelo más sostenible? ¿Cuáles son las herramientas que necesita la empresa? Sí, pero, en primer lugar, me vais a permitir que recupere la discusión anterior y hable de que en situaciones de crisis se demuestra que la que mejor soporta la misma es el sector industrial. Los países con más industria, o la región incluso aquí en España, con más presencia industrial, son los que mejor capean la crisis y los que, digamos, tienen menor repercusión en pérdida de empleo. Para poder hacer este desarrollo industrial sostenible, lo que primero necesitamos tener, por la parte de la industria electrointensiva, es un precio eléctrico competitivo. Y para llegar vivos al 2030, primero tenemos que alcanzar el 31 de diciembre del 2020. Y para eso se necesitan medidas urgentes, como las que hemos planteado ya a la Administración, que en el corto plazo pasan por dotar con la cuantía máxima de las compensaciones del CO2 indirecto de este ejercicio, el convocar unas subastas de interrumpibilidad con 2.000 megavatios interrumpibles, eso de forma inmediata, y luego, pues en las próximas semanas o meses, pues afinar más el proyecto de estatuto de la industria electrointensivas, que es el marco normativo que nos debe permitir reducir el diferencial de precio eléctrico
con respecto a nuestros principales competidores de Alemania y Francia. Mientras no consigamos reducir ese diferencial, que ahora está en torno a 20 euros, tenemos un duro hueso que roer. Y para ello, los esfuerzos que hace la industria en mejoras de eficiencia energética o en innovación o en sustitución de combustibles para, digamos, integrar más renovables, se verán perdidos si no somos capaces de conseguir ese precio eléctrico que las tecnologías renovables ya están consiguiendo con su reducción de costes, pero que tenemos que ver, porque actualmente si queremos firmar un contrato de largo plazo, el precio de referencia es el precio del mercado, el precio futuro de 42 euros, cuando sabemos que en Portugal el año pasado las subastas arrojaron 20 euros megavatio hora de precio. Gonzalo y Mariluz, tengo una pregunta para vosotros que dice, ¿en su empresa, organización, tienen en cuenta de alguna manera el consumo del software que utilizan o desarrollan? Para ver si esta es muy específica. Mariluz. Bueno, yo creo que sí. O sea, las empresas lo que necesitan es un plan de reducción de sus emisiones. Eso es parte de ese plan. Y cada uno tiene que ver cuál es su aportación, pues, a estos objetivos internacionales. Con lo cual, eso tiene que ser, la tecnología verde tiene que ir en esta dirección. Incluso yo creo que ahí lo veremos porque se va a desarrollar muchísimo más el mundo digital. Lo que vamos a ver son muchas soluciones y soluciones innovadoras. Yo creo que este es otro punto que hay que apuntar, lo que decía Fernando. Es decir, hay que ser competitivo, pero tenemos que también lograr ser competitivos aportando nuevas soluciones. Y ahí, pues, por ejemplo, la voluntad de las empresas con sus propios compromisos ayuda. Eso arrastra a una cadena de pymes que son proveedores. Y yo pienso también que cosas que puede hacer la administración es, por ejemplo, pues, ser más retadora en cuanto a las soluciones que pide, ¿no? cuando compra servicios. Entonces, la administración, pero también las empresas, yo creo que podemos ayudar precisamente pidiendo ese tipo de soluciones innovadoras. Las empresas del Grupo Español de Crecimiento Verde pues tienen objetivos muy ambiciosos, lo están haciendo, pero ese concepto de innovación y de disrupción que vamos a necesitar si queremos avanzar por este crecimiento verde es algo que podemos movilizar desde las grandes empresas, desde la compra de energía verde y de equipos informáticos más sostenibles y más eficaces, pero también desde la administración, que con un gran poder de compra puede impulsar esto, pensando que todo lo que ayude a minimizar estas emisiones va a venir posiblemente de soluciones que crearán las empresas. Entonces, crear el marco para que esto se desarrolle, yo creo que nos va a ayudar en esta dirección. Muy interesante ese concepto de la influencia que puede tener la administración con su poder de compra para ir cambiando esas políticas. Gonzalo, la pregunta también era para ti. Claro, bueno, yo relacionado, respondiendo un poco a lo que preguntas y también a lo que le preguntabas a Fernando sobre las políticas clave, yo creo que es importante que cada uno pague por los costes que realmente causa, incluyendo los costes ambientales. Y hoy en día, pues no se están incluyendo en todos los casos los costes ambientales. Por ejemplo, si tú vas en un coche eléctrico, pagas por el CO2, porque el sector eléctrico está en el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, y pagas por los costes pasados de las renovables. Sin embargo, si vas en un coche diésel, no pagas por el CO2, no pagas por las emisiones contaminantes en las ciudades y no pagas por los renovables. Entonces, yo creo que hay que corregir estas distorsiones en la política fiscal y que lo que hay que hacer es alinear las políticas fiscales con las políticas ambientales y las políticas industriales. Básicamente es aplicar el principio de quien contamina paga. Y me parece que las políticas ambientales pueden ser también un buen mecanismo de financiación de los programas de estímulo que va a haber que definir para recuperar la actividad económica. Entonces, fíjate, la Alemania, y eso tiene que ver con lo que ha preguntado antes Fernando, lo que ha comentado, Alemania presentó hace 2 semanas un plan de recuperación que ha sido muy ambicioso e incluye como medida fiscal básica, poner un precio del CO2 a los sectores difusos, al transporte y la edificación. Poner un precio de 25 euros, que ahora es el precio que se paga en el comercio de emisiones, y reducir, obtener ingresos fiscales por todo eso. Se habla de 7.000 millones de euros
para financiar la recuperación y reducir costes del sistema eléctrico que no tienen que ver con el coste de suministro. Por tanto, yo creo que, aparte de la política industrial y de innovación, la política fiscal, la reforma de una política fiscal va a ser un elemento clave. Y el último elemento que yo creo que es muy importante Estamos es el tema ya casi fuera de tiempo, Gonzalo. Fenomenal, pues me callo. ¿No? Pero yo creo que esto demuestra que el debate da para mucho más, ¿no? Que hemos hablado no solo de presupuestos, de la cantidad de recursos que se van a utilizar, sino del nuevo papel del Estado, de la administración, de la política industrial, de la política fiscal, que inevitablemente tendrá que tener una presencia. Así que yo creo que han salido grandes ideas de este debate y que tendremos que volver a vernos en una nueva ocasión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. No te oímos. ¿Has tocado algo, Carlos? Ahora sí, he tocado el micrófono que lo tenía silenciado y estas cosas del directo. Gracias, Alicia, gracias a todos y sí que seguiremos hablando. Lo cierto es que el próximo evento será pronto, será el próximo 24 de julio. Va a estar centrado en economía circular, pero evidentemente saldrán probablemente muchos de los temas que se han hablado durante el día de hoy. Ha habido también muchísimas preguntas que han quedado fuera de lo que ha sido la participación, la posible participación en este evento, porque lo hemos acotado un poco a lo que eran los tiempos que teníamos. Pero bueno, gracias por todas las preguntas, por todas las propuestas. Hay una página web en la que vamos a ir actualizando también la información sobre este evento, que es proyectocero.com, y ahí podréis ir conociendo las novedades y las últimas actualizaciones que hagamos sobre este acto. Ya sabéis que van a ser 5 a lo largo de los próximos meses. El próximo, por tanto, es el 24 de julio, centrado en la economía circular. Gracias a los organizadores, al diario El País y a Iberdrola. Gracias a todos los que nos habéis seguido también a partir de la página web del diario, del país.com. Hemos estado en directo toda la mañana. A todos los participantes y lo dicho, nos vemos el próximo 24 de julio. Gracias.